contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, oh, tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, 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 estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Oh, 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 y viviré para adorarte, mi Rey. Quiero responder a tu amor que me enseñó el corazón. Oh, estás aquí. Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, oh, tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, oh, estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Oh, y viviré para adorarte, mi Rey. Quiero responder a tu amor que me enseñó el corazón. Oh, estás aquí. Estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Oh, y viviré para adorarte, mi Rey. Quiero responder a tu amor que me enseñó el corazón.
Oh, estás aquí, estás aquí. Muy buenas, saludamos al pueblo de Dios, a nuestros amigos, hermanos que nos siguen a través de este medio, que la paz de Cristo pueda gobernar sobre sus corazones. Queremos en este día dar un sermón que tiene que ver con nuestros egos, la lucha que tenemos, ¿verdad? Y venía en este tiempo, días atrás, meditando en un texto bíblico y también viendo un poco nuestra nación argentina. Hoy vemos que la clase política parece que ha entendido la manera de llevar adelante un país y es justamente dejando al lado los egos y los prejuicios y mancomunado en un solo pensar ayudar al ciudadano. Y creo que esto es agradable y también es un trato de Dios para saber que todos somos vulnerables. Hace poco uno de nuestros misioneros trajo un devocional y bueno, muy lindo el texto bíblico donde dice que Jesús lloró y habló de la humanidad de Jesús, ¿verdad? Y entre los comentarios que se hizo, uno de nuestros compañeros de milicia dijo: a través de esto nos damos cuenta que seguimos siendo de barro, que somos polvo. Y creo que esto apunta en este día la palabra, ¿no? Hablar al liderazgo, hablar a la iglesia y a toda persona que puede formar parte de un grupo de trabajo o bien la misma familia, ¿no? La lucha de nuestros egos. Y para esto me voy a Filipenses, capítulo número 2, pasaje 1 al 5, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, y si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tremenda la palabra. Pablo está enfatizando el dejar al lado nuestros egos, nuestros prejuicios. Es muy puntual el apóstol y a modo de introducción, ¿de dónde lo está diciendo Pablo, no? Porque a veces decimos es fácil decir o hablar, pero él lo está diciendo desde la cárcel. El apóstol Pablo está encarcelado y desde allí está escribiendo esta epístola a la iglesia. ¿Cómo será tan tremenda esta palabra que él siempre le buscaba la parte buena a la situación, ¿no? Está preso, privado de su libertad, lejos de sus seres queridos. Sin embargo, dice el texto bíblico en el capítulo 1, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido para bien. Increíble, ¿no? Está preso, privado de la libertad y dice, lo que a mí me acontece ha producido un bienestar. Y él da la explicación, donde la gente se vio conmovido por el apóstol Pablo, los carceleros, los guardias, el senado, el pretorio, dice, se interesó en el apóstol Pablo, un hombre preso, pero que no bajó su guardia, sino por el contrario, alababa a Dios. Tal era su pensamiento que él termina diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Y entonces cuando uno medita este contexto del por qué Pablo está hablando esto, entramos al capítulo 2 de Filipenses, que creo que todo cristiano, todo obrero, todo pastor, todo líder debe leerlo cada mañana, cada vez que va a servir a Dios debe leerlo. Porque Pablo está poniendo un ejemplo tremendo, la persona de Jesucristo, aún diciendo que el Señor se despojó de su forma de Dios para hacerse hombre, y no solamente hombre, sino esclavo. Increíble, ¿no? Entonces, hay un motivo por el cual Pablo está hablando esto. Entonces,
pensando en esto me surge la interrogante del sermón. ¿Por qué? Nuestro cego, la gran lucha, la pregunta es ¿por qué? Entonces tengo en este día 3 pensamientos para compartir con usted a través de este medio. El primero de ellos es qué rápido que nos creemos que somos imprescindibles. Esto es algo natural en nosotros, ¿verdad? Que creemos que si yo no estoy, si yo no toco, si yo no predico, si yo no atiendo la casa, si yo no trabajo, el ego, ¿no? Como que somos imprescindibles. Y creo que en este tiempo Dios ha demostrado de que somos polvo y como dice la Biblia, la gloria del hombre es como la hierba, sale el sol y se seca, ¿no? Porque hoy el que reina es Cristo en la iglesia, no hay predicadores, no hay nadie que busque llevar a la gente a la presencia del Señor. Creo que las naciones enteras están doblegadas ante la presencia del Señor. Las economías y los países más fuertes han sido doblegados en este tiempo. Entonces nos creemos muy rápidamente que somos imprescindibles. Entonces otra vez la pregunta, ¿de dónde nace esto? ¿Por qué? Entonces voy al comienzo, a la etimología del ego del ser humano, y esto está en Génesis capítulo 3, pasaje número 4. Dice el texto bíblico: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, muchas veces hablamos del pecado original, que es la desobediencia. ¿Pero qué motivó a la desobediencia? El deseo de ser algo más. ¿Qué le faltaba a Eva? ¿Qué le faltaba a Adán? Tenían autoridad, tenían poder, tenían riqueza, no tenían necesidad de nada. Es más, una relación directa con Dios. Sin embargo, vino la tentación atacando el ego del ser humano. Seréis como Dios. Y ahí es donde echa mano del fruto y cae la desobediencia, y de ahí viene este pecado original que carga sobre los seres humanos este ego de querer ser un poquito más. ¿Quién produce esto? Fue el principio de la caída del lucero. Isaías capítulo 14, pasaje número 12 nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas y levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, ¿no? Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Increíble, ¿no? Esto nace en el corazón de el lucero de la mañana, que termina siendo Lucifer, el archienemigo que llevó a Adán y a Eva a cometer este mismo pecado. Quiere decir que en alguna medida esto viene desde tiempo atrás en la vida del ser humano y viene reiterándose en nosotros. Pensé en la soberbia de Nabucodonosor. Dios le habló a través de un sueño. Sin embargo, Nabucodonosor persistió en su orgullo, en su altivez. Mirando Babilonia, dijo: todo esto lo he ganado con mi fuerza. Y al momento la palabra, no, por cuanto no diste gloria, era cortado por 7 tiempos, hasta que reconoció a Dios. Los edomitas, palabra profética del profeta Abdía, que le habla a los edomitas y le dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Y el Señor le dice: aunque te remontares como el águila y allí entre las peñas haga mi nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Es decir, es algo que es propenso en nosotros, la autosuficiencia, el ego. Lo vemos en la historia, lo vemos en el pueblo de Dios. Lo vemos en la iglesia, lo vemos en el ministerio muchas veces, lo vemos en la familia. Entonces, pensando en esto, es necesario que recurramos a Filipenses capítulo 2. Había todo, ¿no?, preparado en esa noche pascual. Estaba el aposento, estaba el cordero, estaba todo preparado para comer la cena pascual. El Señor con sus discípulos, pero faltaba algo. Había un detalle.
no estaba el siervo, el esclavo, el que lavara los pies de los discípulos, de las personas, como se acostumbraba, ¿no? Entonces Jesús, dice la Biblia, tomó un lebrillo y agarró una toalla y lo ató y lo ciñó en su cintura y empezó a lavar los pies de los discípulos. Tremendo, ¿no? El creador del cielo y de la tierra, el dueño de la iglesia, el dueño de la mies, haciendo el trabajo de un esclavo. Pablo mismo lo dice acá en Filipenses. ¿Cuánto nos cuesta derribar nuestros egos y darnos cuenta que es lo que dice el Señor? Yo no he venido a ser servido sino a servir. Noto que a veces la gente le gusta, ¿no?, el ser atendido, el ser honrado. No está mal, que honra, pero que rápido subimos en esa posición. Entonces, pensando en esto, me voy a lo segundo de mi interrogante basado en este texto bíblico. La pregunta es: ¿por qué hay pleito entre hermanos y en los ministerios? Mis años como pastor me ha llevado a trabajar en muchos grupos de trabajo, escuelas bíblicas, departamentos de educación, departamentos de misiones, departamentos de jóvenes. Hoy cuento con 61 años y estoy sirviendo a Dios en ministerio de los 16 años. Quiere decir que he trabajado con muchos grupos de trabajo, de equipos, y siempre he observado el ego, el orgullo, y por qué no, hasta a mí me ha afectado muchas veces esto, porque uno lo va entendiendo hasta que entras en el proceso del Señor, ¿no? Y Dios te muestra que no somos nada. Pero le cuesta a algunos lograr esto, ¿no? Entonces la pregunta es: ¿por qué hay este gran problema de diferencia entre ministerios? Entonces empecé a examinar el pasaje 1 de este capítulo 2, donde encuentro varias cosas importantes. La primera que encuentro en el versículo 1, para dar respuesta a lo que estamos preguntando, dice el apóstol Pablo: por tanto, si hay alguna consolación, la consolación en Cristo. La palabra viene de una palabra en latina que es consolari, que da a entender aliviar o calmar. Y creo que hay mucha gente que está en la iglesia pero no se ha encontrado con Cristo. No ha tenido el consuelo, el alivio. Jesús dice que el que viene a Él le quitaría sus cargas y aprendería a esa persona a llevar su yugo, que es liviana, y su carga ligera. Entonces noto que los pleitos tienen que ver mucho con la gente que todavía no recibió el alivio, el consuelo. En otras palabras, no ha tenido un real encuentro con el Señor. La segunda situación que veo aquí dentro de esto, porque cuando uno ve que la persona no tuvo un encuentro con el Señor, en las crisis afloran nuestras miserias. Aquí mismo en el texto bíblico dice el apóstol Pablo: si algún consuelo de amor, primeramente el encuentro con Cristo y seguramente algún consuelo, otra vez el ser aliviado en el amor. Y creo que muchas personas, según nos relata el propio apóstol Pablo, carecen de amor, ¿no? El apóstol Juan, el apóstol del amor, habla del amor, ¿no? Aún dice Juan: el que aborrece a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ahí es donde uno ve que el ego prevalece por encima del amor. Y pensando en esto, la falta de amor que muchas veces las personas no han tenido en la vida, y sus reacciones justamente afloran, y por eso hay pleito entre obreros, entre familias. Dice 1 Juan capítulo 4, pasaje 18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y Pablo dice: si alguno ha sido consolado en amor, si ha sido aliviado en amor. Entonces los pleitos tienen que ver con gente que todavía no ha sido sanada y que viene con raíces, con profundas raíces de crisis, de identidad, falta de afecto. Porque lo otro que encuentro, según dice el apóstol Pablo aquí, dice: si alguna consolación del Espíritu. Cuando uno habla de esta parte también, estamos pensando en la comunión espiritual, ¿no? Creo que
a veces decimos como pueblo de Dios, es carnal, por sus reacciones, ¿no? Y algunos no reaccionan, pero demuestran que no tienen una vida espiritual porque no saben trabajar en equipo, porque prevalece más su ego. Algunos dicen, yo acepto que me digan cosas o que me llamen la atención, pero, y cuando aparece el pero, embarró todo lo bueno que dijo al principio. Es que por naturaleza cuesta reconocer algo, ¿verdad? Y aún el propio rey Acab le dice a Elías, eres tú el que perturbas a Israel, cuando en realidad el problema lo tenía él, ¿no? Cuando damos la comparación del iceberg, que se ve la punta, pero abajo más profundo la altura de ese hielo, y creo que da con los problemas que a veces hay en las personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la comunión espiritual, tenemos que recurrir al Salmo 133, porque estamos trabajando en equipo, porque el ego tiene que ser derretido por el amor, porque la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice. En armonía es la palabra comunión, y de la única manera que se puede tener comunión en el espíritu, como dice Pablo aquí, es justamente derribando nuestros egos. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es la unción del Espíritu Santo sobre el equipo de trabajo, sobre la iglesia, sobre la familia. Como el rocío de Hermón desciende sobre el monte de Sión, y dice, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Entonces el punto, el meollo es justamente lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Filipenses: haya consuelo, haya alivio en Cristo y haya alivio en amor, pero también haya comunión espiritual. Por el otro lado, el apóstol dice, si algún afecto entrañable, el afecto, ¿no? Pensando en esto, el afecto tiene que ver con sentirse contenido por alguien. Empecé a buscar y encontré en la Biblia lo que Dios le dice a los edomitas orgullosos. Capítulo 1, pasaje 11, hablando del afecto, así dice Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el 4º no revocaré su castigo. Y ahí dice el Señor, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Violó todo afecto natural. Pablo el apóstol le habla a Timoteo, un joven pastor, y le dice de lo que va a acontecer en los postreros tiempos, que lo estamos viviendo. Segunda Timoteo capítulo 3, pasaje 3 dice, sin afecto natural, implacable, calumniador, intemperante, cruel, aborrecedores de lo bueno. Es la naturaleza de una persona ególatra. Sin afecto natural, cuando uno piensa en el afecto natural, está pensando en la mamá, en el papá, en ese embarazo que se lo está disfrutando, se lo está recibiendo en paz, y que esa mamá está amando a esa criatura. Pero hay embarazos donde desde el momento el bebé es rechazado, el feto es rechazado, está al borde del aborto. Y entonces cuando ese niño nace sin afecto natural. La mamá los desprecia. Y creo que este es el gran problema de muchas personas. Y por eso tenemos que derribar nuestros egos. Y como dije hace un momento, el amor cubre multitud de pecados. Pienso como pastor, ¿no? Gente que he ministrado durante estos 34 años como pastor. Y he visto gente que muy buena, pero muy buena gente, pero con serios problemas. Porque no han tenido afecto, no han sido amados. Y viene a Cristo, y el último lugar donde tendría que ser rechazado es la iglesia. Tengo presente un niño que era parte de nuestra escuela bíblica, travieso. Yo conocí a su abuela, llevé a los pies de Jesucristo. Cuando estaba en la radio, ella me escuchaba. Ella había tenido un cáncer de tanto que fumaba en la boca. Le habían sacado toda la lengua y le alimentaban por la tráquea. Era un cuadro, una bolsita de hueso era la señora. Así que escuchándome en la radio, ella decidió aceptar a Cristo y se dio cuenta que estaba a 3 cuadras de su casa, y me vinieron a buscar los familiares.
Allí fui, un cuadro realmente triste, me escribió en una pizarra que quería aceptar a Cristo y de esa manera ella se comunicaba. Lo llevé a los pies de Cristo. Sus hijos todos también borrachos, con droga, una vida, una familia muy de una condición moral terrible. Ese niño era parte de la escuela bíblica y por ende sin afecto, sin amor. Bueno, al único que le hacía caso era a mí, porque él veía que yo lo cuidaba, lo amaba y le hablaba, y en una oportunidad se portó tan mal en la iglesia, tan mal se portó, que uno de los sugieres me dijo, él o yo. O sea, pretendía este hombre que yo echara al chico de la iglesia, y me dio a elegir. Y le dije, ¿me estás dando a elegir? Sí, pastor, él o yo. Bueno, tengo que decirte que voy a elegir a este niño. Él se enojó conmigo porque me dice, ¿cómo es posible, pastor? Y es muy sencillo, porque él no tuvo la oportunidad de ser amado. Y vos ya sos un hombre grande que tenés capacidad para elegir. Bueno, la presión fue tan fuerte sobre este niño que siendo adolescente se fue de la iglesia, porque la iglesia a veces no entiende lo que es amar a la gente. No entiende lo que es tener paciencia, no entiende lo que es tener misericordia, afecto, que es lo que se necesita. Bueno, se fue de la iglesia, se dedicó a la droga, a la delincuencia. Un domingo llego a la mañana, temprano para el culto, y lo encuentro en la calle. Se me acercó y me dice, porque me trataba no como pastor, sino como un amigo. Rubén, dice, ora por mí porque estoy perdido. Y yo le dije, no estás perdido, hay oportunidad todavía. Y lamentablemente el muchacho me dice, no, mi vida ya no tiene vuelta atrás. Qué triste, ¿no? Bueno, pude orar por él, bendecirlo y decirle que vuelva a Cristo. Muy tristemente, a los pocos días me lo mataron. Entonces cuando uno ve esto dice, ¿qué le pasó a la iglesia? ¿Qué le pasa a la gente que ha perdido su capacidad de entender lo que es la vida cristiana? Amado hermano, estimada iglesia, hay que derribar los egos. Hay que pensar que Dios nos llamó a servirle, no a contender. Lo tercero que quiero decirle, si pensáramos más en el otro, porque ahí está el punto del ego, cuando nos negamos a nosotros mismos y servimos al otro. Dice la Biblia justamente, el apóstol Pablo le dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, ahí está el ego, sino cada cual también por el otro. Yo he visto que la mayoría de los problemas en los equipos de trabajo, en las congregaciones, es el ego. Me toca lidiar a veces con gente inteligente, con una capacidad tremenda, pero esto antes de llevarle a ser una persona humilde termina siendo ególatra. A mí nadie me tiene nada que decir, yo sé lo que hago, y se enojan. Claro, vamos a Proverbio, y Proverbio dice que el necio es el que no acepta el consejo, el que no acepta la crítica. Alguien dijo por allí que los mejores consejeros nuestros son nuestros enemigos, los que nos critican. Porque el amigo muchas veces que se tilda de querernos, hacemos mal las cosas y porque nos aman y nos deja pasar algo. Y dice, no, está bien, no quise decirte nada para no herirte, pero el enemigo te lo dice de frente. Los niños no tienen problema para decirte lo mal que hablaste, lo mal que te comportaste, lo mal que te vestí, porque son transparentes. Pero en esta vida vamos aprendiendo a dibujar la cosa, y la realidad es que no es que nos dolió, no aceptamos que nuestro ego se ha puesto en cuestionamiento. Y tenemos que pasar algunos procesos del Señor. En este día, hablando con mi esposa, hablábamos de esto, ¿no? Que cómo es que tenés que pasar un proceso para darte cuenta realmente de que no dejamos de ser polvo en esta tierra. Los mayores conflictos que tienen que ver con estas cosas, el ego, y Pablo
da un énfasis tremendo sobre lo que es la humildad, ¿no? El apóstol Pablo, creo que en todo su camino nos ha mostrado que la manera es justamente derribando esto. Y estoy concluyendo cuán importante es para nosotros en este tiempo de estar exiliado de la iglesia, poder recordar a nuestros hermanos de manera entrañable. Empezar a pensar que si Cristo viene pronto, dice la Biblia, ¿quién entrará al monte santo? El limpio de mano y el del corazón puro. Y engañoso es el corazón, dice Jeremías el profeta, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y Jesús dice que de aquí adentro sale nuestros grandes problemas. Y quiero invitar en este día a la iglesia, a los amigos, a que depongamos nuestra actitud. El libro de Apocalipsis nos dice que los reyes ponían las coronas a los pies del único que se merece, delante de Jesús. No hay rey, no hay pastor, no hay apóstol, no hay profeta, no hay hombre que sea útil si pasa en primer lugar su ego a dominar y no permite que sea el Señor el que pueda obrar a través de su vida. Nunca se olvide de esto. Esta mañana temprano mandé un sermón a los pastores de nuestra congregación porque están preocupados, y una de las cosas que le dije fue: no se olviden nunca que el dueño de la iglesia es Jesucristo. Nosotros simplemente somos administradores de su gracia y mayordomo de sus bienes. Amado hermano, dijo Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde. Creo que este es el camino por el que tenemos que transitar. Padre, queremos bendecir a la congregación, a los amigos que en este día están escuchando este sermón y viéndonos. Te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes. Nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón por habernos enseñoreado de algo que a ti te pertenece. Te decimos que tú eres el Señor de señores y Rey de reyes. Señor, toma control de nuestras cuitas, de nuestros egos, y ayúdanos a mantenernos con un espíritu de humildad, de paciencia y por sobre toda cosa amar a nuestro semejante. Padre, gracias te damos por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Saludamos a la iglesia de Jesucristo y a cada hermano. Paz de Dios.